Elecciones internas en la Unión Cívica Radical de la vecina provincia de Corrientes, la justicia que se ha metido justamente en este tema también, y la incertidumbre de saber, bueno, cuál será la fecha finalmente de las elecciones en este centenario partido de la vecina provincia. Para hablar un poco acerca de este tema, estamos en presencia aquí en los estudios de Alberto Medina Méndez, analista político de allí, de la vecina provincia de Corrientes. Así que, Alberto, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Gracias a usted por la posibilidad, como siempre. Bueno, Alberto, fecha incierta todavía e incertidumbre, ¿no? Es lo que por ahora está reinando en la interna. Por ahora la discusión pasa aparentemente por lo formal, ¿no? Veremos qué dice la justicia, tendrá seguramente alguna instancia en estas horas, pero más allá de eso, evidentemente ahí en la Unión Cívica Radical de Corrientes una disputa, una tensión que excede a la cuestión estrictamente formal y que por lo tanto seguramente tendrá consecuencias independientemente del resultado. Si la justicia eventualmente dilata y difiere la fecha, tendremos que esperar hasta mayo del año que viene. Si no, eventualmente se resolverá ahora. Habrá que ver si aparece alguna otra instancia procesal que en el medio pueda hacer interferencia. Lo cierto es que esa tensión ya está declarada, está manifiestamente expuesta, y eso seguramente va a tener implicancias políticas tanto dentro de la alianza gobernante, no solamente dentro del partido que hoy lidera el gobernador, ¿no? Claro. Ahora, Alberto, ¿por qué la intención de Colombia, por ejemplo, de estirar hasta el año que viene las elecciones, teniendo en cuenta que ya el año que viene se vota en las generales de gobernación de la provincia? Yo creo que tiene que ver una cuestión más bien táctica, de tratar de generar... ¿Una movida de ajedrez? Sí, tratar de generar cierto nivel de incertidumbre, quitarle algunas herramientas probablemente al gobernador para que no pueda avanzar en ciertos pasos en las alianzas internas. De todas maneras falta mucho para la elección de Corrientes, no nos olvidemos que la elección de Corrientes no puede ser nunca antes del 10 de agosto del año que viene, es decir, todavía faltan muchos meses en el medio, porque la Constitución así lo indica, y por lo tanto todavía va a haber tiempo físico para esto, pero por supuesto si se entorpece todo el proceso de conversación y de la alianza puertas adentro del gobierno, eso de alguna manera complica las posibilidades, ¿no? Por lo menos de alguna manera mete un poco de ruido en la discusión. A mí, en todo caso, me parece que hay que poner también mucho foco en cuáles pueden ser los escenarios, independientemente del resultado con el que termine esta disputa puertas adentro de la UCR, porque claramente acá lo que aparece es como una división, habrá que ver en qué proporciones, del partido, y eventualmente eso podría tener una derivación electoral luego en otro nombre o otra alianza, o vaya a saber cómo termina esta historia, ¿no? ¿Y esta lista única, Alberto, puede acelerar un poco los tiempos ya y votar en este mes o no? Es que si esto se consolida vía judicial y se termina el proceso por alguna manera de la Unión Cívica Radical, al menos el partido que lidera el gobierno tendrá las manos libres para poder empezar a conversar y a negociar con las otras fuerzas políticas que componen la alianza primero, y le va a dar, por supuesto, mucha más fortaleza para trabajar con eventuales otras alianzas puertas adentro de la provincia. Si eso no sucede, no habrá interlocutor, y al no haber interlocutor se va a dificultar la conversación. ¿Lo sorprendió al gobernador Valdés esta reaparición de Colombia y el pedido, ¿no, de postergar las elecciones? Digo, ¿cómo cayó esto en el oficialismo? Yo creo que no. Me parece que el gobernador es una persona con mucha experiencia política. Se la veía venir. Sabe que si insiste en una dirección va a tener eso alguna repercusión. Ambos se conocen mucho, ¿no? Estamos hablando de un gobernador actual con experiencia y estamos hablando de un ex gobernador también con mucha experiencia. Con más experiencia tal vez que el Exacto, porque conoce las cuestiones estas legales del partido, ambos actores lo conocen, saben que esto va a tener repercusión local y me animaría a decirte nacional, ¿no? Porque esto también tiene un espejo en nación. No nos olvidemos que también la Unión Cívica Radical a nivel nacional está participando hoy de un proceso puertas adentro todavía no expuesto, en el que los bloques de la Unión Cívica Radical votan en una dirección o en otra según cada proyecto de ley, algunos acompañando al gobierno nacional, otros no, y esa posición también está muy clara hoy. ¿Cómo va a terminar esa historia a nivel nacional? Me parece que tiene bastante que ver con lo que pueda pasar en Corrientes a nivel local, ¿no? Digo, una división de la UCR a nivel nacional va a tener su correlato también en la provincia de Corrientes. Alberto, ¿y en los correligionarios correntinos cómo cayó esto? Digo, ¿hubo una pequeña división o siguen todos en la misma postura? Lo que pasa es que me parece que hay dos conversaciones ahí. Una es la formal. No olvidemos que el gobierno de Corrientes está liderado por un radical, que muchos municipios tienen intendentes radicales, sí, que nadie va a sacar los pies del plato en este proceso, y por lo tanto desde el punto de vista formal están todos acompañando al gobernador, lo han dicho públicamente. Pero después, bueno, esto es política y esto son elecciones y hay que ver el momento que se cierran las listas cómo se configura eso. Si esas mayorías se confirman
o eventualmente la conversación después sigue. Y todavía tampoco está definido el escenario, no sabemos si la elección de Corrientes del año que viene va a tener la misma configuración de la alianza gobernante, la misma configuración opositora, si aparecerán otras fuerzas políticas en el medio. Digo, faltan muchos interrogantes, parece que la elección es mañana a la mañana, pero en realidad todavía falta mucho, que corre todavía demasiado agua debajo del puente, ¿no? Claro. Ahora, Alberto, ¿avisorás como para el año que viene estas elecciones provinciales que esta interna marcada, bien marcada en la Unión Cívica Radical de Corrientes, se puede seguir acrecentando más? Tendrá consecuencias a mi juicio, pero en estas cosas nunca hay que dar la película por terminada, ¿no? Porque muchas veces estos juegos de tensiones son la previa a un acuerdo. Otras veces son simplemente el preludio a un quiebre, ¿no? Pero todavía, como falta mucho y faltan muchas decisiones y definiciones, yo diría que todavía una película con final abierto. La Unión Cívica Radical es un partido que se caracteriza por su vocación de interna, pero al mismo tiempo también trabaja mucho la posibilidad de una unidad post-interna. Entonces habrá que ver si después de que se resuelva la cuestión formal, lo judicial, eventualmente el proceso electoral, si es que funciona puertas adentro de la UCR, será otro capítulo, veremos cómo siguen las conversaciones y si llegan a las elecciones todos juntos o si esto es el principio de un quiebre puertas adentro en la provincia de Corrientes. Claro. Hoy faltando mucho, ¿no? Y a priori, Alberto, ¿tiene posibilidades el exgobernador de poder volver al mandato? Yo creo que lo va a intentar, no sé si va a intentar ser gobernador, pero va a intentar estar en la conversación. Él, cuando lo plantea públicamente, dice que sí, después habrá que ver los números cuando están arriba de la mesa. Todos sabemos que la política mira mucho las encuestas, analiza mucho los escenarios, y ese va a ser el momento de la definición. Además, Ricardo Colombi es un hombre muy conocido por el manejo de los tiempos, claro. ¿sí? No ahora, digo, no históricamente. Con lo cual, es como el 5 ese que maneja el tiempista sí, del equipo. Digamos. Y que va a tomar decisiones sobre la hora. Y yo creo que la UCR a nivel provincial en Corrientes tiene esta dinámica también de tomar decisiones en el momento que las tiene que tomar. Esto es parte de una formalidad, si se quiere, un adelantamiento de una postura, de una toma de posición, pero hay que esperar porque todavía falta demasiado y bueno, falta dirimir en definitiva los escenarios que todavía no están claros. Ahora, Alberto, esta interna que vive la Unión Cívica Radical en Corrientes se está replicando más o menos en varias de las otras provincias y la UCR Nacional también, o sea, sigue todo más o menos en la misma línea, ¿no? Claro, porque la elección nacional va a condicionar mucho y cuando uno mira cómo funciona el Congreso de la Nación hoy, con dirigentes como Lustó, que es presidente del partido, ¿sí? Que se comporta de una manera, votando muchos proyectos en contra del gobierno nacional, otros radicales apoyando circunstancialmente algunos proyectos del Poder Ejecutivo Nacional y en otros casos no haciéndolo, ¿sí? Votando con el partido. Digo, es como que ese partido hoy tiene como subbloques o grupos que no están muy definidos y además el liderazgo no es un liderazgo indiscutido, como ha pasado en otras épocas de la Unión Cívica Radical donde había un líder indiscutido. Hoy no hay en el partido un líder que uno pueda decir es el único que representa las ideas de la Unión Cívica Radical. Ojo, está pasando lo mismo en el peronismo, ¿no? Claro, sí. No hay un liderazgo determinante, podrá haber figuras más importantes y menos importantes, pero bueno, estamos frente a una interna del justicialismo también, digo, ¿no? Claro. O sea, lo cual demuestra que es una crisis de liderazgos. La elección del año pasado dejó muchas secuelas en ese sentido, mucha autocrítica y mucha revisión de estrategias políticas que los partidos grandes tradicionales tienen que hacer cuando aparece un emergente como ha sucedido en la Libertad Avanza. Entonces están todos como recalculando y sin tener un líder indiscutido en ninguno de esos partidos. Claro. Ahora, Alberto, la línea de Colombia es, o la línea que sigue justamente Ricardo Colombia, ¿es separarse aún más de Javier Milei? Yo creo que él está muy alineado con estar en la vereda de enfrente del gobierno nacional, ¿no? Lo ha planteado en declaraciones públicas. En cambio, en el caso del gobernador, ha ido de alguna manera tomando posición según cada tema, en algunos casos más cerca del gobierno nacional, en otros casos más lejos, teniendo una posición, si se quiere, mucho más independiente desde el punto de vista del alineamiento con el gobierno nacional, colaborando con algunas leyes que han salido y en otros casos estando en desacuerdo, como pasó, por ejemplo, con el tema universitario. Digo, me parece que ese espacio del radicalismo está como jugando más abierto a, depende del tema, claro. Y Ricardo Colombi jugando de alguna manera más alineado con el oficialismo nacional del radicalismo, me refiero. Más cerca el núcleo duro. Más núcleo duro, claro. Que está resistiendo, que se define como opositor y que prácticamente no le validó ningún proyecto al oficialismo nacional, ¿no? Alberto, para ir finalizando, agradeciéndote mucho tu tiempo, hablamos de lo que son las internas de la Unión Cívica Radical, pensando en el 2025. Ahora bien, ¿cómo puede caer esto en la vereda de enfrente, no? Digo, un partido justicialista totalmente dormido en Corrientes puede llegar a aprovechar esta situación
¿Y qué va a hacer la Libertad Avanza en Corrientes? ¿Va a presentar candidato propio o no? El Partido Justicialista en Corrientes no tiene tampoco ningún líder que de alguna manera aglutine todo ese espacio. Tiene un montón de intendentes, jefes territoriales que tienen peso propio, pero en su región, en su zona, claro, y todavía no encontraron un catalizador de esa expresión. Sí, que le dé territorialidad, ¿no? Todo. Intentarán aprovechar esta suerte de posible decisión del radicalismo, y especulan un poco con eso, para ver si pueden aliarse y generar algún vínculo con lo que podría ser una porción de la Unión Cívica Radical si es que no hay finalmente un acuerdo. Y la Libertad Avanza es un enorme signo de pregunta, porque claramente... Una caja de Pandora. Sí, porque primero que no hay definiciones nacionales. Es decir, el gobierno nacional tiene o no tiene interés en participar en las elecciones provinciales. No lo sabemos. Claro. Falta mucho. Creo que tampoco va a haber definiciones al respecto tan pronto. Si eventualmente decidiera jugar en las elecciones provinciales, bueno, va a ser seguramente un tema a tener en cuenta, porque podría generarse en el caso de Corrientes una elección de 3/3. Claro. Y algunos inclusive especulan o que podría haber una cuarta posición. ¿Hace cuánto no se ve eso en Corrientes? No, venimos de polarizaciones en muchos casos, en un sistema electoral que tiene doble vuelta en Corrientes, claro, y que desafiaría al oficialismo a conseguir esa mayoría en primera vuelta, ¿no? Pero me parece que todavía falta demasiado y no hay que anticiparse, hay que ver cómo se siguen dando los fenómenos políticos en Argentina primero y en Corrientes después. Es un fenómeno siempre, el de las provincias, muy endógeno, es muy propio, y Corrientes particularmente tiene su historia. Mucho más. Sí, tiene su historia siempre, si se quiere, divorciada de lo que pasa en la política nacional, con una suerte de autonomía, ¿no? Claro. Política, así que hay que esperar también que eso también suceda el año que viene. Alberto, muchísimas gracias. A ustedes por el tiempo. Gracias por venir como siempre. Gracias a ustedes. Alberto Medina Méndez, analista político de la vecina provincia de Corrientes, dialogando acerca de lo que son las internas de la Unión Cívica Radical en la vecina provincia. Por supuesto, vamos a estar muy atentos a lo que puede llegar a pasar, definición o no de la justicia con respecto a estas elecciones internas.